Buenas gente, desde el arroyo Bandujo, donde nos hallamos hoy, tierras teberganas o de Proaza o a medio. Comenzamos ruta, vamos a visitar el maravilloso pueblo de Bandujo. Ahí va la compañera por este precioso camino de época medieval, Hablamos de que el pueblo tiene su origen en el siglo XIII, tenía una iglesia románica y vamos a ir viendo. Parece ser que vamos a ver saltitos de agua, del río, en fin, una ruta muy preciosa y una arquitectura que funde lo medieval con lo asturiano, con estos pueblinos asturianos. Mirad qué maravilla. Y nada, poco a poco iremos hablando algo más de lo que sabemos del pueblo y demás. Y vamos piano hacia arriba. Mirad qué entorno, gente, qué maravilla. Aquí ya en otoño avanzado, pues estamos en una cota baja de altitud. El roble es listo, sabe que aquí no nieva y se resiste a tirar sus hojas, Pero una maravilla de lugar. Hay parte del camino medieval que se había estructurado pues con piedra, lógico, ¿no? Por aquí pasarían los carruajes y demás historias, buhoneros, carboneros, pescaderos, etc., que iban vendiendo sus cositas pues en estos pueblos de montaña casi inaccesibles. Por aquí bajaba también la gente del pueblo. Mencionar que este pueblo pues se abrió la carretera principal donde llegan hoy los vehículos y demás pues en los años 80, Hasta entonces básicamente carecía de agua corriente y luz. A alucinar. Se vivía aquí como en el medievo. Así que nada, vamos un poco más. Más de la calzada. Y más del arroyo Bandujo. Vaya pasada. Espectacular. Normal que vengan por aquí gente de toda España a conocer este pueblo. Y más saltitos, muy cerca ya de Bandujo, Ruta fácil, la podéis hacer bien, incluso con niños, gente mayor. Pica un poco para arriba la cuesta, pero bueno, se hace bien poco a poco. Cortita. Se sube a través de un bosque de castaño espectacular. Y aquí el castaño, como veis, deja paso al avellano. Así que nada, un poco más por el camino. Y enseguidita llegaremos al pueblo. Bueno, gente, llegamos al pueblo medieval de Bandujo, desde el siglo XIII. Como veis, esta calzada no es de la época, se puso en los años 80. Un pueblo que no llegó a la carretera hasta los años 80. No tenían tendido eléctrico ni agua corriente. Pero bueno, ahora tiene un acceso por carretera, como os comentaba en el inicio, el Bandujo medieval. En el 2010 fue Patrimonio de la Humanidad. De hecho, hay una revista muy interesante y muy conocida y famosa en el mundo
que colocó a Bandujo entre los 10 mejores pueblos de España. De ahí que venís aquí y va a estar masificado, vais a ver mucha gente porque vienen de todas las partes de España, incluso del mundo, a visitar el pueblo. Así que nada, poco a poco iremos viendo su torre medieval, su iglesia y demás, y las casas, que son una maravilla, donde se funde la arquitectura medieval con la asturiana. Una pasada, gente. Así que nada, vamos un poco más. El grueso del pueblo. Ahí al fondo tenemos la Forcá, el pico que ya subimos en el canal. Pero bueno, es el mismo día, gente, pero así tenemos dos vídeos. Mira Paula, cómo se ríe, y con Heidi ahí. Aquí casa reparada, no sé si será rural o algo de eso. Mirar más, hórreos super ancestrales, no me entra ni en el objetivo. Vamos a posicionar bien. A saber cuántos años tiene ese hórreo, con todas sus partes. Si las queréis conocer, pues visitar por ahí el vídeo de Ciro donde hablamos de las partes del hórreo, tanto de pegollo, muela, traves, colondras, etc, etc. Y ahí vais a aprender mucho. Ahí tenemos otro, mirad. En la parte de arriba estaría la zona, digamos, un tanto más medieval. Mirar ahí la torre. Y por ahí andaría la iglesia. Una fuente que baja casi seca. Más pueblos por ahí. Mirar los corredores asturianos. Qué maravilla, qué pasada. Ahí al lado de la torre se ve lo que era el palacio. Mientras que ante la torre una panera con pegollos de piedra. Ya sabéis que cuando los pegollos son de piedra son construcciones privadas y son de madera son comunales. Y mirad qué maravilla. Bandujo, uno de los 10 mejores pueblos más bonitos de España. Nos vamos acercando al grueso del pueblo. Ahí estaba la nobleza. Veis la torre defensiva en el medio, el palacio a la derecha, un hórreo y una panera seguramente de los nobles de la época. Por ahí más caserones y ahí al fondo asoma la espadaña de la iglesia que visitaremos a continuación. Iglesia de Bandujo, origen medieval en el siglo XIII, aunque se restauró muy mucho en el siglo XVIII y prácticamente no tenemos nada del siglo XIII. Básicamente los sillares de la puerta, algo del sillarejo por ahí y seguramente algún canecillo nos puede quedar en la cabecera, no sé, vamos a investigarlo por la parte de orientación este del templo, Como sabéis siempre sitúan la cabecera, el altar al este, la puerta y los pies al oeste. En todas las iglesias cristianas. Mirad ahí qué panorámica espectacular de la Sierra de Caranga. Una maravilla. Nos comentaba un chaval de aquí del pueblo que se crió aquí en Bandujo y tal, que se venden las casas súper caras. De ahí de la fama y demás. También nos comentó que el complejo palaciego y la torre pasó a formar parte de una nueva familia que la adquirieron y no tiene nada que ver ni con los Miranda, ni con los Tuñón, ni con los Bandujo. Vamos a rodear el templo a ver qué encontramos. Ahí tenemos los canecillos, estos sí que son de la época, como se ven erosionados por el paso del tiempo y demás. Mirad aquí cómo se ve también la piedra erosionada, seguramente de la época románica. Más del pueblo, ahora la inversa.
De ahí venimos. Y mirad, ya llegamos ya a los monumentos principales. Torre medieval de Bandujo, de 3 familias. Ahí tenemos los Miranda, los Tuñón y los Bandujo. Ahí en medio estaría el blasón o escudo de armas, donde se marca una torre, algo de vegetación, unos árboles y al lado a la derecha una lanza inclinada. Mirad, este parece que es privado, misma arquitectura que la Torre de la Quintana de Ciaño, si os dais cuenta, uno de mis primeros vídeos, repasarlo. Planta circular, como veis, en mampostería y sillarejo, con cubierta cónica. Si bien la de Ciaño está dividida en 2 partes, aquí la tenemos en 4. Pero bueno, como no lo podemos visitar, a ver si encontramos una mejor perspectiva desde aquí en el exterior para que veáis. Aquí con el hórreo, este parece comunal, de pegollos de madera, como os comentaba, y ahí la panera, que esa sí debía formar parte del complejo palaciego, que vemos ahí al fondo. Y esta sería la puerta que da acceso al recinto. Mirar aquí la torre desde otra perspectiva. No nos entra ni en el objetivo. La ventana sí que cambia un poco, Si recordáis, en la torreta de Ciaño, del mismo arquitecto, siglo XIII, son más chiquititas, tipo saetera, para tirar flechas. Y como ya sabéis, torre defensiva. Seguramente por los miedos, los conflictos internos que había en aquella época, pues decidieron construir este fortín aquí, la familia noble que os comento, de Bandujo, los Tuñón y los Miranda. Mirad aquí el complejo palaciego, privado, seguramente herencia de familiares y demás. La panera aquí que tenían para guardar el grano y sus cosechas y demás. Esta sí tiene los pegollos de piedra, como veis. Por lo que podemos deducir que es pues una panera privada para la familia, uso exclusivo de la familia. Ahí tenemos el palacio desde su lado sur, una maravilla. Molino antiguo de Bandujo, medieval. ¿Cuántas coladas se lavaron aquí? Mirad. Y aquí lo que sería el lavadero, ahí un poco reformado el tejado. Otra toma del complejo desde arriba, gente. Y mirad, este edificio primero que hay aquí fue la antigua escuela del pueblo. Y nada, vamos a visitar la parte de arriba del pueblo y ahí nos despediremos. Bajar por el camino medieval, ruta fácil, no os lo perdáis. Bandujo, pueblo medieval, Proaza.
Parte de arriba del pueblo, no hay mucho más que ver. Casas asturianas con el típico corredor. Y nada, otra perspectiva de lo que vamos dejando atrás. Mirar qué panorámica, ¿eh? Espectacular. El pueblo y toda la Sierra del Aramo a la izquierda, a la derecha la Forcá, atrás Pico Gorrión, toda esa zona de Quirós. Impresionante. Así que nada, gente, con esto nos vamos a despedir, como siempre, con Ciro78. Si os ha gustado, para arriba, si no, para abajo, suscribíos al canal. Y hasta próximos vídeos.